De los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Saulo seguía echando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Fue a ver al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, autorizándolo a traer presos a Jerusalén a todos los que seguían el nuevo camino, hombres y mujeres. En el viaje, cerca ya de Damasco, de repente un relámpago lo envolvió con su resplandor. Cayó a tierra y oyó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Preguntó él: «¿Quién eres, Señor?». Respondió la voz: «Soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y allí te dirán lo que tienes que hacer». Sus compañeros de viaje se quedaron mudos de estupor, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, y aunque tenía los ojos abiertos, no veía. Lo llevaron de la mano hasta Damasco. Allí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo, que se llamaba Ananías. El Señor lo llamó en una visión. «Ananías», respondió él. «Aquí estoy, Señor». El Señor le dijo: «Ve a la calle mayor, a casa de Judas, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto a un cierto Ananías que entra y le impone las manos para que recobre la vista». Ananías contestó: «Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus fieles en Jerusalén. Además, trae autorización de los sumos sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre». El Señor le dijo: «Anda, ve, que ese hombre es un instrumento elegido por mí para dar a conocer mi nombre a los pueblos, y a reyes y a los israelitas. Yo le enseñaré lo que tiene que sufrir por mi nombre». Salió Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y dijo: «Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te ha aparecido cuando venías por el camino, me ha enviado para que recobres la vista y te llenes del Espíritu Santo». Inmediatamente se le cayeron de los ojos una especie de escamas, y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron. Comió y le volvieron las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos de Damasco, y luego se puso a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Los oyentes quedaban asombrados y comentaban: ¿no es este el que enseñaba en Jerusalén contra los que invocaban ese nombre? Y había venido aquí precisamente para llevarse los presos a los sumos sacerdotes. Pero Pablo se crecía y tapaba la boca a los judíos de Damasco, demostrando que Jesús es el Mesías. Palabra de Dios. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura para siempre. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: «Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará, y el que se resista a creer será condenado. A los que crean los acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño.
impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Palabra del Señor. ¿Cómo hace Dios para continuar su historia entre los hombres? ¿Cómo nos habla Dios? Sí, Dios mismo se ha hecho hombre para hacerse entender por la humanidad. De tal forma que la historia de Dios con el hombre y del hombre con Dios se tiene que tejer precisamente en ese venir de Él y en ese manifestarse a los hombres. El testimonio que escuchamos de la conversión de Pablo, bueno, Dios tiene sus métodos para escoger, para llamar a los hombres. Él sabe poner su mirada. Y si Saulo de Tarso estuvo aprobando la muerte de Esteban y luego su celo lo llevó, por amor a Dios y su fidelidad a Dios, a perseguir a los cristianos, ahora en esa experiencia especialísima que tiene de Dios, Él se convierte, porque se ha dado cuenta que está siguiendo al mismo Jesús, y que Jesús es el Mesías, es el Cristo, es el Señor, es el Salvador. Nos lo cuenta en la experiencia que escuchamos en la primera lectura de hoy. Sí, Él iba camino en su celo creyendo hacer el bien, y Dios al hombre que obra bien se le manifiesta también. Por eso se le manifestó para enseñarle la verdad que Él quería tener y que Él creía guardar. Y la verdad no estaba en perseguir a los judíos que se hacían cristianos, ni tampoco en perseguir a aquellos que confesaban a Jesús como Salvador, que su verdad estaba en caminar con Jesús. Y entonces su vida cambia de perseguidor a perseguido. Ya lo hará, nos lo contará la misma palabra de Dios, su propia raza, los judíos, y despreciarán su mensaje, no le creerán. Y entonces el plan de Dios era hacer de este hombre el apóstol de los gentiles, de aquellos que no eran judíos. Es el único hombre en la historia de nuestra fe, a aquellos que le dan el título de santos, que le celebramos su conversión, que la Iglesia propone su conversión como uno de los máximos ejemplos de aquellos que en un principio rechazaron a Jesús, pero luego al tener la experiencia del encuentro con Él, se convierten precisamente en sus anunciadores. Sí, por Pablo a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. Por Pablo al mundo se le ha proclamado el Evangelio, con todos los signos, como nos lo dice Marcos. Pablo vivió en su vida esos signos de ser llamado por Dios, de ir al mundo entero a anunciar el Evangelio y pasar por todas las pruebas. Bástenos con leer los mismos testimonios que Pablo da en sus diversas cartas. Las persecuciones, los apaleamientos, los maltratos de que fue objeto, sus prisiones, las hambres que tuvo que soportar, y más los signos que vivió como cristiano. Y en todo salió vencedor, hasta el momento indicado en que pudo dar gloria a Dios con su propia vida, confesando con el derramamiento de su sangre. Hoy celebramos pues su conversión. Conversión que nos involucra a todos, porque en Pablo todos somos llamados. ¿Quién eres? Aquel a quien tú persigues. Todos estamos llamados a tener una experiencia fuerte de Dios, como Pablo. Busquemos pues tener la experiencia fuerte con nuestro Señor. Él viene en busca de nosotros. Salgamos nosotros al encuentro de Él. Con cada uno tiene su método.
Hoy es el método de Pablo. O mañana, otro día será un método contigo, conmigo, con todos nosotros. Agradezcámosle pues a Dios esta fecha que para la Iglesia es significativa. Y luego, en un día como este, hace 59 años, San Juan XXIII convocaba en la Basílica de San Pablo Extramuros, en la sala capitular del monasterio benedictino que allí rige esa basílica, el lugar donde la tradición sostiene fue sacrificado San Pablo, la convocación del Concilio Vaticano II, que producto de ello es quizás este trabajo que hacemos a través de estos medios de anunciar el Evangelio para que a todo el mundo les llegue esa proclamación de la gracia del Señor. A quienes me siguen en este día, les pido sus oraciones. Si bien yo no he tenido un proceso de conversión como Pablo, en un día como estos, domingo, precisamente la misma fecha en que se citaba al Concilio Vaticano II, fui bautizado, hecho hijo de Dios. Y siguiendo la petición del Papa Francisco, para mí es un día de gozo y de fiesta. Para mí es una gran solemnidad. Como Pablo, también Jesús salió a mi encuentro para hacerme hijo de Dios, perdonarme el pecado original y por la gracia del bautismo ser miembro de la Iglesia, en nombre de la cual hoy anuncio el Evangelio. Sea alabado Jesucristo, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Feliz día en el Señor.